Bueno, buen día chicos. Bien, acá vamos a hacer algunas experiencias de laboratorio de lo que hemos estado viendo en magnetismo, porque creo necesario que ustedes vean algo de lo que hemos estado viendo antes de seguir con la que es la ley de Faraday-Lenz. Inclusive la ley de Faraday-Lenz no la van a entender mucho, o sea, prefiero que sea con la parte práctica que empecemos antes que sigamos con los temas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es mostrar una serie de elementos que nosotros tenemos. ¿Por ahí? Ahí, acá. Bueno, vamos a empezar por una serie de, vamos a ir más o menos en orden y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en magnetismo. Nosotros dijimos que la fuerza, bueno, en este momento la cámara no está apuntando al pizarrón, pero por una cuestión de que necesariamente necesitamos apuntar acá a la mesa. Ustedes se acuerdan de la expresión F es igual, o sea, un conductor en medio de un campo magnético está sujeto a una fuerza lateral, por supuesto una carga, y un conjunto de cargas que sería una corriente, un conductor que transporta corriente, está sujeto a una fuerza lateral. Bien, entonces lo que nosotros vamos a tener acá es un transformador, ¿bien? Un transformador que ahí estamos, está sellado, un transformador que me mantiene corriente alterna y corriente alterna, está directamente conectada a la fuente domiciliaria, que es una tensión de 220, con esto yo puedo ir variando la tensión, ¿bien? Y lo que vamos a hacer nosotros es, este transformador está conectado a un rectificador, ¿bien? A ver chicos si me observan, si observan bien. Pueden decir ahí en el chat, a ver si observan bien, porque esto lo importante es que puedan observar, ¿está bien? No son las condiciones necesarias que ustedes tendrían que estar viéndolo al fenómeno, pero sí es importante que puedan apreciar esto. ¿Lo pueden ver? Sí, que sí. Que sí. Bueno, entonces tenemos un transformador y tenemos un rectificador. Un rectificador no es nada más que me transforma corriente alterna, que es la corriente domiciliaria que viene, en una corriente continua. La corriente continua tiene polaridad, es decir, si ustedes alcanzan a ver ahí, sale un positivo, ¿bien? Un positivo, a ver ahí si lo pueden observar bien, sale un positivo y un negativo, ¿bien? Por el positivo ya dijimos que sale la corriente y por el negativo entra. Es decir, si nosotros tenemos conectado acá, esto es un cachito móvil, esto es un cachito móvil. ¿Qué quiere decir que sea un cachito móvil? Que está bien, está sellando el circuito, pero es móvil, esto es móvil, se está moviendo, se puede mover libremente sobre los rieles. Bien, entonces, nosotros tenemos sale del positivo, viene por acá, la corriente viene en este sentido, en el sentido hacia, en este sentido indicado por el dedo mío, viene en este sentido y cierra el circuito. Bien, nosotros vamos a tener un imán por el cual, ya dijimos que el imán, el rojo me representa el polo norte y el verde el polo sur. Es decir, las líneas de campo están saliendo del norte y entran por el polo sur. Si yo lo acerco a esto, fíjense que están saliendo, las líneas de campo van hacia abajo, ¿bien? Las líneas de campo van hacia abajo, ¿bien? En este momento no se mueve el cachito, fíjense que no se mueve el cachito, ¿bien? Nosotros vamos a dar una corriente. Se cierra el circuito. Estamos bien conectados, solo preguntan. Pero ya parece que tensión está teniendo el rectificador.
esto? ¿Ah? Más que ese este cable. A ver. Ahí estamos. A ver algún este cable. A ver, no da otro cable. A ver otro cable si hay. A ver, fíjese ahí si entra bien. Si entra bien. Entra bien. Bueno. Ahí está. Bueno. Ahí está. Entonces, a ver si ahora. Ahí se movió. ¿Vieron? ¿Se alcanza a observar? A ver, fíjense ustedes. Esto sí se movió. No creo que. A ver, vamos a limpiar bien esto. Vamos a limpiar bien esto. Puede suceder a veces. Generalmente no falla, pero ahora a lo mejor las conexiones que tenemos no son de las mejores. ¿Eh? Ahí se está moviendo. Bien, entonces. A ver. Ahí está. ¿Alcanzaron a observar? ¿Se observó? A ver, acá, en esta parte de acá. Ahí está. ¿Bien? Lo que he dado mucha atención, he dado mucha atención. Bien, ahí se alcanza a observar qué es lo que ha pasado con el callito. El callito lo que pasa es que ha dado mucha corriente. Fíjense que el circuito no tiene ninguna resistencia, por lo tanto la tensión es, la resistencia, la corriente es muy grande, ¿no es cierto? No tiene resistencia el circuito, por eso yo tengo que levantar tensión y rápidamente acortarla. Pero bueno, ahí han visto que se movía hacia ustedes, hacia la cámara. ¿Qué quiere decir? La corriente tiene este sentido, tiene el sentido indicado por mi dedo, ¿bien? El campo magnético, yo al acercarle esto, las líneas de campo van hacia abajo. Es decir, si yo hago I por B, me da una fuerza hacia ustedes, hacia la cámara. Es decir, que este callito se mueve hacia la cámara. Ahora, si cambiamos, en vez del polo norte, ponemos el polo sur, ahora el campo magnético va hacia arriba. Si va hacia arriba, yo hago I, que I sigue yendo en el mismo sentido, y B va hacia arriba, ahora se va a mover el callito alejándose de la cámara. ¿Ah? Ahí está. ¿Vieron? Entonces, muy rápidamente yo tengo que bajar la tensión para que no vaya a ser que se queme algún aparato. Bien, entonces chicos, ahí vieron ese efecto. Eso es lo que nosotros ponemos F igual a IL vectorial B. Eso es una experiencia, eso se sacó de la experiencia. Esa expresión está de una experiencia que se realizó de esta manera, bien, y se llegó a esa conclusión. Bien, esa expresión. Bueno, lo mismo que Q por B vectorial B. Bien, entonces ahí lo que tendríamos, hemos demostrado que existe una fuerza que si hay una corriente, hay un campo magnético, hay una fuerza, ¿bien? Pero tienen que estar los dos elementos. Tiene que haber corriente y tiene que haber un campo magnético. Si en este momento no hay corriente, fíjense que ustedes no se mueven. ¿Hay campo magnético? Sí. Bien. Si yo conecto y conecto, ¿hay corriente? Sí, va a haber corriente, pero no va a haber fuerza. Para que haya fuerza tiene que haber un campo y una corriente. Bien, bueno, ahí hemos terminado con eso. Ahora vamos a ver líneas de espectro. Las líneas de espectro de campo magnético, vamos a desconectar acá
Vamos a desconectar. Ahí, saque. Eso, vamos a ver cómo son las líneas de espectro. Esto, a ver si podemos llegar. Este no, ese sáquelo. Ajá, sáquelo. Bien. Esto, fíjense ustedes, es lo que sería una bobina, que es un conjunto de espiras muy apretadas. Bien, esto es una bobina, por el lado de atrás también está, y lo que yo quiero hacer es ver el espectro debido a unas limaduras de hierro. Bien, entonces voy a poner limaduras, vamos a ver si se puede ver. Bien, entonces está conectado. A ver, vamos, no se nota mucho, ¿no es cierto? No, no sé, hay que ponerlo. Es que no quiero que me vaya a salir un montón. Bueno, entonces, a ver, pégale ahí, pégale un poquito acá, sigue así, para que se vayan acomodando. Ahí se acomodaron. Bueno, ¿vieron? Miren, miren ahí, vamos a bajar la tensión, fíjense ustedes cómo se han acomodado las líneas. ¿Se alcanza a ver? No. No se ve bien, ahí, ahí. Da mucha luz. Da mucha luz. A ver, en qué, dónde, cómo podemos hacer para que no se pueda. No, no se puede ver casi. Creo que esta luz. Ya, a ver si apaga. A ver si apagan un chiquito esa luz. Bien. Capaz que. Ahí. No. No. Se ve menos ¿Y todavía. ahora apagas? No, tampoco. No. ¿Y se apaga las dos? ¿Estas dos? ¿Estas dos? Sí, están. Ahí. Se ve un poquito mejor, pero no. Bien. No, no sé. Bueno, esto me indica, las limaduras de hierro me indica lo que son las líneas de campo. Las líneas de campo habría que ver cómo es el arrollamiento, ¿está bien? Si este es un polo norte o un polo sur, pero nosotros sabemos que por afuera las líneas de campo tienen este sentido, ¿bien? Tienen este sentido como se ponen las limaduras de hierro, ¿bien? Como se están poniendo las limaduras de hierro. A ver. Ay, no. ¿Se ve? A ver, vamos a ver nuevamente. Ahí creería que se ve mejor. Ahí se ve mejor. ¿No es cierto? ¿Se ven? Sí, perfecto. Ahí se ve. Bueno, entonces ahí estamos. Si no, manejarlo con la camarita así. Si no, Sí, sí. porque dice que ven así mejor los chicos. Ven mejor ahí los chicos. Bueno, listo. Lo manejemos así con la cámara. Disculpen ustedes que va a haber movimientos a veces de la cámara porque lo estamos manejando manualmente. Bien, entonces, ahora vamos a hacer, ahora hemos pasado a una bobina y vamos a pasar a una espira rectangular. Bien, esta espira rectangular, ¿ahí se ve bien? Sí. Una espira rectangular, que es la que nosotros habíamos dicho. Está bien, es una serie de alambres, pero asemeja a una espira rectangular. De igual manera que antes, nosotros vamos a conectar un borne y el otro borne lo vamos a conectar. Vamos a conectar ambos bornes.
Bueno, cualquier cosita, si no le digo que. Bien, y vamos a poner acá limadura de hierro. Bien. Bien, por ahí no está pasando corriente. Acuérdense que esto está conectado a una fuente de corriente continua, es decir, tiene un sentido de circulación, bien la corriente. Seguramente, si este es el positivo está conectado acá, a lo mejor la corriente está circulando en este sentido, bien, pero no es necesario nosotros que determinemos el polo norte y el polo sur, bien, por ahora no es necesario. Ya me he olvidado de las brújulas. Hay unas brújulas allá, pero está arriba de mí. ¿Quisieran pasar? ¿Usted sabe el armario? ¿Cuál es el armario? Arriba de mi escritorio está el manojo de llave. Es en el armario, apenas usted entra, es el primer armario de allá para acá. Ahí creo que tiene las llavecitas 1. Ahí va a haber una cajita con brújulas, como estas brújulas, así. Tráigame 1 o 2 brújulas. Bueno, a ver, entonces ahí vamos a dar tensión. Fíjense ustedes cómo se han alineado las líneas de campo. ¿Bien? Ahí están, las líneas de campo, es decir, salen de un lado y entran por el otro. Bien, ya vamos a traer una brújula para decirles cuál es el sentido, cuál sería el lado norte y cuál sería el lado sur. Por supuesto, un lado de la espira es el norte y el otro lado de la espira es el lado sur. Bien, ya vamos a traer una brújula para que me indiquen cuál es el sentido. Bien. Bueno, eso es lo que sería entonces una espira. Bien, chicos, entonces espero que... Está sellado el laboratorio. No. A ver, bueno, ya. Vamos a ver entonces las brújulas. Bien, si nosotros ponemos una brújula acá y hemos dado tensión, fíjense ustedes la brújula, ¿qué nos está diciendo? Si quieren enfocarla, fíjense la brújula, ¿cómo es? ¿Se alcanza a ver ahí? Muy poquito. Bueno, la brújula tiene con el extremo indicando en este sentido, ¿bien? Indicando que está saliendo de acá la línea, es decir, que acá hay un norte, este sería un norte, y acá, por el lado de afuera, seguramente una brújula colocado acá me indica que este es el sentido de las líneas de campo. Es decir, están saliendo por el lado que da más cerca de la cámara y están entrando por el otro lado, por el lado de atrás. Es decir, de este lado tengo un norte y de este lado tengo un sur. Si tengo de este lado un norte y tengo al lado un sur, quiere decir que la corriente en la espira está circulando en sentido antihorario. Bien, en sentido antihorario. Así está circulando la corriente. Para que circule así la corriente, de este lado hay un norte y de este lado hay un sur. Bien, entonces ese es el ejemplo práctico que nosotros estamos viendo. Bien. Bien. Bueno, ahora pasemos a lo que son dos espiras. Dos espiras que están arrolladas en el mismo sentido. Si están arrolladas en el mismo sentido, fíjense que cuando yo ya saqué la tensión
o desconecté, directamente las brújulas ya me están marcando el campo magnético terrestre. ¿Bien? Bueno, a ver acá. ¿Dónde están las conexiones? Acá. Sí. Ahí estamos uno y ahí estamos la otra. Bien. Bueno, entonces ahora estoy largando limadura de hierro. Supuestamente, si están arrolladas en el mismo sentido, si esta tiene un norte de un lado, el otro sur y el otro norte. Bien, entonces vamos a ver cómo serían las líneas de campo. Bien. Bueno, entonces ahí estamos, damos tensión. Ahí estaríamos, bien, vamos a tratar de dar más, un poquito más, vamos a tratar de poner ahí estaríamos, bien, entonces ahí estaría, bien, entonces acá, fíjense. Acá la brújula me está indicando que por acá está entrando la línea de campo, es decir, de este lado yo tengo un sur, de este lado tendré un norte, de este lado un sur y de este lado tendré un norte. Bien, si yo coloco acá la línea, es decir, las líneas van en el interior, van del sur al norte, acá salen por el norte y entran, vuelven a entrar por el sur. Si yo desplazo acá esta línea, esta brújula, me está indicando el sentido, es decir, este sería el sentido. Si es ese el sentido de las líneas de campo, la corriente está circulando en este sentido que yo estoy indicando con el dedo. ¿Bien? ¿Está entendido? Ese es el sentido. ¿Por qué? Porque al indicar el sentido de la corriente, las líneas de campo están saliendo por acá y están entrando por el lado de atrás. Bien, entonces, eso es lo que sería un espectro, digamos, o la distribución de líneas de campo. Fíjense que en las líneas de campo en el interior son todas casi paralelas, ¿está bien? Son paralelas y en el exterior salen y se juntan. Esto sería la manera de indicar cuál es el polo norte y cuál es el polo sur. Ustedes saben que en magnetismo no tenemos cargas no tenemos polos por separado, sino que siempre un polo norte está con un polo sur. Bien, bueno, ahora lo que vamos a ver, ya hemos visto una bobina, hemos visto dos espiras, y ahora lo que vamos a ver es un toroide, que algo de eso hemos visto ayer. Bien, un toroide. Un toroide sería algo así como esto. Bien, sería una serie de espiras, todas juntas, y que están enrolladas. Bien, está junto un solenoide en la cual se ha juntado el principio con el final. Bien, entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer, creo que... No, pues me pide que lo levante un poquito. Bueno. Termina de poner. Bueno, ahí estamos. Entonces levanta. Ahí, ¿se ve bien? Eso sería un toroide. Bien, por supuesto que un toroide con las espiras muy separadas, ¿no? Esto es para que ustedes lo puedan ver en laboratorio. Bien, entonces yo levanto tensión, golpeo un chiquito ahí. Fíjense cómo se alinean entre los dos en el interior. Fíjense cómo se ha alineado en el interior. En cambio, afuera y adentro no se han alineado. Quiere decir que todo el campo magnético está en el interior, que es lo que vimos ayer. Aparte, acá que me está indicando
¿Cuál es está para allá, ¿no es cierto? Está para allá. Quiere decir que la corriente está circulando en este sentido. ¿Por qué está circulando? Porque las líneas de campo tienen el sentido para ustedes antihorario. Bien, tienen este sentido. Una brújula puesta en el interior tienen estas líneas de campo. Fíjense que está muy bonito, se han demarcado muy bien las líneas de campo. Está en el interior. Adentro no hay campo. Fíjense que no se ha delineado para nada se ha delineado no se han alineado las limaduras de hierro. Y afuera tampoco se han alineado. Se han alineado exclusivamente en el interior, que es lo que vimos nosotros ayer, que había campo magnético en el interior de las espiras. Y todas eran circulares y concéntricas. Bien, bueno, ahí estamos con eso. ¿Ayer hay una hojita en blanco esa? Esa hojita en blanco, ajá. Ahí pongamos las limaduras de hierro. Ahí. Ya después las vamos a echar acá en el... Sí, esas también. Esas también. Ya después las echamos acá en esto. Bueno, chicos, hasta acá hemos visto lo que serían espectros o líneas de campo. Bien. Y ahora vamos a ver lo que sería... Nosotros vamos a ver la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Faraday-Lenz? Bueno, es lo que teníamos que ver hoy día, ya lo vamos a ver, ya lo vamos primero. Pásame. Bueno, vamos a ver qué efecto me produce. Primeramente nosotros vamos a decir que hasta acá lo que nosotros hemos visto, que los circuitos eléctricos hemos dicho que están generados, la corriente eléctrica está generada por baterías, por pilas, son todos circuitos en corriente continua. Ustedes saben que nosotros en nuestros domicilios o en todo lo que se utiliza en la industria no tienen ni pilas ni baterías, ¿está bien? Puede tener, pero nosotros no utilizamos eso. Entonces, nosotros vamos a ver ahora cómo se genera energía eléctrica. Energía eléctrica generada a partir de una transformación de energía química, o sea, una energía térmica, ya sea a través de carbón, de petróleo, energía nuclear, que es energía atómica, energía potencial de gravedad, como pueden ser las centrales hidroeléctricas. Todos estos sistemas funcionan a través del fenómeno, o sea, se distinguen o podemos explicarlo a través de un fenómeno que es inducción electromagnética, un fenómeno de inducción. ¿Qué quiere decir el fenómeno de inducción? Es la variación del flujo, ¿no es cierto?, en el área de una espira. Eso es lo que sería una variación de flujo o la rapidez de variación de flujo en el área de la espira, es decir, una variación de flujo en el tiempo. Si nosotros tenemos una bobina, por ejemplo, como esta tiene 1200 espiras, ¿se ve bien ahí? 1200 espiras, fíjense que está una al lado de la otra, tiene un área, que es muy importante el área. Acuérdense que el flujo nosotros lo definimos como es un valor escalar y se define como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan una superficie. Bien, entonces, si la cantidad de líneas de fuerza, mientras mayor sea la cantidad, mayor va a ser el flujo. Pero lo que a nosotros nos interesa para que se produzca una FEM inducida es que esa variación sea variable en el tiempo. Bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a conectar una bobina. Bueno, primeramente vamos a conectar una bobina a un multímetro digital. Este multímetro digital, que ya lo vimos anteriormente, tiene tensión en corriente continua, tensión en alterna, ¿está bien? Bien, tiene como amperímetro en alterna, tiene como ómetro para medir resistencia, pero nosotros lo vamos a utilizar como voltímetro en corriente continua. Y a nosotros lo que nos va a interesar es que este aparato se mueva.
quiere decir que si se mueve hay una diferencia de potencial, hay una tensión que estoy aplicando. Bien, entonces, a ver, vamos a tener, a ver, Lucía, ahí estamos, ahí estamos, Ahí se ve bien. ahí se ve bien, Sí. se ve bien, bueno. Vamos a ponerlo a lo mejor más activista para que así, ahí estamos, bien, ahí estamos. He conectado ambos bornes. Ahí. A ver, bueno, yo lo voy a tener quieto. Voy a acercar un polo norte o un polo sur y vamos a ver qué efecto se produce. ¿Se mueve? Sí, va cambiando la forma. Se mueve. Bien. Fíjense que cuando yo lo acerco, tiene un determinado. Ahí está quieto. Bien, ahí debe estar quieto. Sí. Lo muevo, lo saco y se mueven hay un movimiento. Es decir, que ahí me está indicando unos números que hay una tensión, que se ha producido una tensión y como consecuencia de que el circuito está cerrado, hay una corriente. Bien, yo lo acerco, ahí se movió. Lo saco y sale un signo negativo, ¿no es cierto? Cuando lo acerco, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y cuando lo saco? ¿Negativo también tiene o no negativo? Negativo. Bien. Lo acerco, signo positivo, y lo saco, signo negativo. Bien. ¿Me están viendo el movimiento que yo estoy haciendo con el imán? Es decir, estoy acercando o alejando un polo norte en el área de esta espira. Bien. Fíjense que está directamente en el área de esa espira. Fíjense si ahora yo lo hago en sentido transversal. Casi no se mueve. Muy poquito. Quiere decir, ¿por qué? Porque cuando yo lo movía derecho, lo movía en una dirección perpendicular al área de la espira y la cantidad de líneas de campo que atravesaban era la máxima. Ahora son algunas líneas de campo que están atravesando. Bien, entonces, allá, fíjense en los numeritos, es muy poquito lo que se mueve. Bien, es muy poquito. Ahora vamos a hacer el mismo movimiento. Yo acá lo estoy haciendo rápido, pero el mismo movimiento lo voy a hacer en forma muy lenta. Casi no se mueve, ¿no es cierto? Claro. Así no. Prácticamente cero. Prácticamente cero. Prácticamente cero. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, sin embargo, si lo saco rápido, ahí se va a mover. Se han movido los números, se han movido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente, listo, ahí estamos, gracias Lucía, no solamente interviene el flujo que sea variable, sino interviene la rapidez, la velocidad con que varía el flujo. Si ese flujo varía muy lentamente, la fena inducida es muy pequeña. Bien, entonces, y no solamente interviene que sea una espira, sino interviene que sea varias espiras, por supuesto. De acá sean 1200 espiras, no es lo mismo que sean 1200 a que sean 600 espiras. Mientras más espiras haya, más fuerte, digamos, mayor intensidad va a ser la FEN inducida. Bien, entonces ahora lo vamos a conectar a una fuente de corriente continua. Vamos a conectar cualquiera de las dos a la fuente de corriente continua. Ahí estamos. Bien, entonces ahora conéctame igualmente ahí. A ver, vamos a conectar. Lo que pasa es que ahora yo tengo que mover. Pero con esta mano lo puedo mover. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Entonces, ahora yo voy a dar tensión. Muéstramelo primero a mí.
Ahí está. Miren ahí el multímetro y fíjense lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo con esta mano, estoy levantando tensión. Está conectado a una fuente de corriente continua. La bobina de abajo es la que tiene corriente. Si tiene corriente, esta bobina que está abajo tiene corriente, me está generando un campo magnético. Un campo magnético que si yo lo coloco acá, por más que yo levante tensión y lo deje quieto, ¿está bien? No me va a producir. Fíjense que cuando yo levanto tensión, empieza a circular corriente, comienza a producir un campo magnético, ese campo magnético es variable en el área de esta espira, entonces allá se va a mover y va a llegar a cero. Ahí llegó a cero. Sí, casi sí. 003. 003. Bueno, ahí 003. Bien, claro. Ahí, sí. A ver, porque algo se está moviendo. A ver, Sí. ahí. Ahí está en cero. Ahí está en cero. Quiere decir que tiene corriente la espira de abajo, la bobina de abajo. Sí, sí tiene corriente. ¿Tiene campo magnético? Sí, sí me produce un campo magnético. Pero este campo magnético no es variable porque ahora la corriente está circulando continuamente. Fíjense que cuando yo baje, disminuya la tensión, va a disminuir la corriente y por lo tanto va a disminuir el campo magnético y me va a producir una fe. Ahí está. Ahí se debe haber movido el multímetro. Simplemente eso. Ahí estamos, se mueve y ahí se vuelve a mover. Fíjense ahora, si en vez de tener uno arriba y uno abajo, yo hago el mismo movimiento, pero ahora la espira, en donde necesito que se produzca la variación de campo magnético, la pongo, que tiene muy chiquito este. Sí. Ajá, y el profe con esto. Ajá, ahí va. Con eso. Ahí va. Bien, ahí estamos. Ajá, ahora están puestas a la par. Fíjense que en este se va a producir un campo magnético, pero va a producir un campo magnético en el cual algunas líneas de fuerza van a pasar por acá. Entonces, seguramente va a ser menor ¿es menor el movimiento? Sí, muy leve. Es muy leve, ¿bien? Muy leve comparado con el otro movimiento. Y más si yo ahora, por ejemplo, lo pongo así. Si lo pongo así, también va a ser muy leve el movimiento. Muy leve. ¿Por qué? Porque no son la máxima cantidad de líneas de campo que me produce la espira de abajo o la bobina de abajo, no son la máxima cantidad que está cortando de arriba. ¿Ah? Entonces, bueno, eso sería a manera experimental. ¿Qué otra manera experimental tenemos? ¿No es cierto? Podríamos decir, a ver, esta bobina, no he traído. ¿Esta la sacás? Sí, sáquela. Bueno, eso es lo que con respecto a las bobinas. No vamos a hacer, estos serían otros tipos de bobinas, ¿está bien? Otro tipo de bobina, no sé cuánto devanado tenga, cuántas espiras tiene, pero es otra explicación, pero es parecida a la explicación que dimos recién. Bueno, chicos, acá hemos terminado en lo que respecta a lo que es la parte experimental. Me interesaba mucho que, sobre todo antes de que empezáramos la ley de Faraday-Lenz, explicáramos esto. Bien, entonces vamos a empezar ahora. Vamos a empezar con la parte teórica. Vamos a acomodar la cámara allá para que nosotros podamos... Bien.
Entonces, vamos a ver ahora lo que es la ley de Faraday. Bueno, antes que nada, como tengo acá los imanes tienen el polo, el rojo es el polo norte y el verde es el polo sur. Fíjense ustedes, polos distintos se atraen y sin embargo, si yo quiero juntar dos polos sur, no se pueden juntar. ¿Bien? Fíjense ustedes, no los puedo juntar. Sin embargo, si son dos polos norte, un polo norte y un polo sur, sí lo puedo juntar. ¿Bien? Y esto, por más que yo lo dividiera por la mitad, sigue estando un polo norte y un polo sur. ¿Bien? Entonces, ahora veamos lo que es la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz, ya Nacho hace una introducción, ¿bien? Es una manera de generar, a través de esto, nosotros lo que hacemos es generar corriente alterna. Es decir, un flujo magnético variable en el área de una espira, bien, me produce en el tiempo, me produce una fe inducida. La ley de Faraday-Lenz Bien, la ley de Faraday-Lenz nosotros podemos decir que habrá una fe inducida cuando haya una variación de flujo en el tiempo. Bien, y que esta fe siempre Lenz nos dice que es de oposición, se opone a la causa que la produce. Es decir, hay una variación, si hay una variación de flujo en el tiempo, hay una fe inducida. Bien, cuando nosotros hablamos de flujo, dijimos que es una magnitud escalar. Cuando nosotros lo vimos en campo eléctrico, dijimos que el flujo era una magnitud escalar y el producto escalar de dos vectores. Entonces, el flujo de campo magnético es el producto de B por diferenciales. B es tangente a la línea de campo magnético y diferencial S es perpendicular al área. Es decir, esto me está involucrando, cuando yo hablo de flujo, está involucrándome campo, me involucra área y me involucra diferencial S. Es decir, no diferencial S, me involucra el ángulo entre estos dos vectores. Bien, cualquiera de esos tres elementos que varíen con el tiempo, o sea, si nosotros tenemos un campo en esta dirección y tenemos una superficie así, bien, tenemos un diferencial S que apunta en este sentido, producto de un diferencial de área, y este es el campo magnético. En este instante, diríamos que el flujo atravesando por esta área, el flujo atravesando por esa área es máximo. Vamos a decir, el flujo atravesando por esta área es máximo. Si ahora yo tengo un campo magnético, y tengo un área como esta, bien, entonces mi diferencial S ahora va a ser en este sentido y el B en este otro. Por lo tanto, las líneas que atraviesan esta área es cero, por lo tanto el flujo es cero. Y en una instancia intermedia, vamos a decir que si nosotros tenemos esta área, tenemos un vector diferencial S en este sentido y un B en este sentido, este es el ángulo θ. En este caso, el θ vale 90 grados,
por lo tanto el flujo es igual a 0. En este caso, el flujo es máximo porque θ es igual a 0 grado, y en este caso el flujo tenemos una instancia intermedia, ¿bien? Por la cantidad de lineales. Pero el flujo, algo que a nosotros nos interesa, no solamente que tenga flujo en el área de una espira, sino que ya lo vimos recién, que sea variable en el tiempo. Que sea variable en el tiempo. Eso es lo que nos está interesando a nosotros del flujo. La unidad del flujo, para la manera de recordatorio, la unidad de flujo es el Weber, ¿bien? Que es Tesla por metro cuadrado. Esa es la unidad de flujo. Bien, entonces, la ley de Faraday-Lenz es una ley que más que nada lo que nosotros tenemos es una aplicación de la ley de Faraday-Lenz. Es decir, se va a producir esta fren inducida cuando haya una variación de flujo en el tiempo. Y esa, o la fren inducida, depende, es igual a la rapidez con que cambia el flujo en el área de la espira, en función del tiempo. Entonces nosotros vamos a tener distintos ejemplos. Yo les voy a decir, a ver, los ejemplos que nosotros podemos tener en cada uno de los problemas. Bien, por ejemplo, en el problema 23 nos dice determine el sentido de la corriente inducida y el campo magnético correspondiente en cada una de las situaciones, ¿no es cierto? Es decir, que está variando el campo magnético, en un caso está variando en cada uno de los casos, en el área de la espira, está aumentando, está disminuyendo. Si está aumentando, está disminuyendo, en todos los casos se producirá una corriente inducida y por lo tanto era producto de la variación del campo producido por el imán. El problema 23 sería, y esto ya lo van a hacer en la práctica, el problema 23 sería un problema de variación de campo en el tiempo. Por lo tanto, si me varía el campo, me varía el flujo. El problema 24, el flujo que también se está presentando ahora. ¿Cuánto vale la fren inducida, la corriente inducida que expira si la resistencia termina? El flujo magnético que atraviesa la espira de la figura varía con el tiempo. En este caso, nos está diciendo que el flujo varía. Si el flujo varía, es producto de que está variando seguramente el campo magnético. El problema 25 es un problema ese es el problema en donde si la buena corriente de 500 espira entre los polos del imán, donde el campo magnético es uniforme y tiene un ángulo con respecto al plano, el campo magnético disminuye. El tercer problema también el campo magnético está disminuyendo. Bien, hasta acá tenemos el problema 23, 24 y 25 de variación de campo. En el 26 también es un problema de variación de campo, en donde una bobina produce un campo magnético y esa me produce una variación de campo en el área de la otra espira. Bien, y ya el problema 27 es un problema de fren de movimiento, que es el temita que nosotros vamos a ver a continuación. Bien, ya seguramente le vamos a dar otros problemitas. Por ejemplo, un generador de corriente alterna. El generador de corriente alterna, esto es donde se me produce una variación de θ y donde se produce una variación de área. Ya lo vamos a subir al campo, le vamos a subir dos problemitas. Últimamente subimos dos problemitas de variación, dos problemas, porque eso tengo que decirle a Raúl para que tengamos completo. Bueno, eso es lo que sería el respecto a la ley de Faraday-Lenz. ¿Está bien? Ya lo van a ver más detenidamente en lo que es la ejercitación. Esto más que nada es la ejercitación. Lo que recién nosotros vimos es toda la práctica de lo que sería laboratorio. Bueno, ahora vamos a ver fren de movimiento. Fren de movimiento
Feld de movimiento. Bueno. Feld de movimiento nosotros tenemos esto, tenganlo muy en cuenta porque esto lo sabemos tomar en los finales. Si nosotros tenemos un campo magnético entrante, uniforme, y en el medio de ese campo magnético tenemos una espiga, ¿bien? Tenemos una espiga con un lado móvil que se mueve con una cierta velocidad v. A esto le denominamos L. Y a esta distancia, que es variable, ¿no? Le denominamos X, ¿bien? A eso le denominamos X. Nosotros vamos a decir que una Feld inducida es una variación de flujo en el tiro. Bien, acuérdense que no es lo mismo que yo tenga una espiga a que tenga una serie de espigas. Entonces, cuando yo tengo una serie de espigas, esta ecuación, algo que recién me olvidé decirle, se transforma en esta otra, ¿bien? En la variación n, siendo n el número de espigas, se multiplica por el número de espigas, es decir, mucho más grande el efecto. Bien, si nosotros tenemos un lado variable, un lado móvil, no variable, móvil de la espiga, nosotros vamos a decir que el flujo del campo magnético es la integral de B por diferencial S. Acuérdense que no es el flujo a lo largo de una superficie sellada. Cuando yo coloco esto, estoy diciendo que es a lo largo de una superficie sellada. Superficie sellada es aquella que sea un determinado volumen. Por lo tanto, el flujo a lo largo de una superficie sellada es siempre igual a cero. ¿Por qué? Porque no existen polos separados. Es muy distinto a lo que nosotros teníamos cuando teníamos campo eléctrico. Entonces el flujo se define así. Lo mismo se define en campo eléctrico, ¿no? Lo que pasa es que la ley de Gauss que nosotros definíamos, lo definimos para una superficie sellada. Bien, entonces la integral de B por diferencial S. Bien, si esta es el área, el campo magnético en un instante determinado, el flujo del campo magnético, como B es constante en toda la superficie, o sea, esto sería la integral de B por diferencial S por el coseno de 0 grados. Acuérdense, diferencial S es perpendicular a la superficie y entrante. ¿Por qué? Porque lo elijo del mismo sentido de B. Si esto es B, mi diferencial S también será entrante. Bien, por lo tanto, el ángulo entre los dos vectores es 0, eso lo elijo yo, el diferencial S. Lo único que sé es que siempre el diferencial S es perpendicular a la superficie, al área de la espiga. Entonces, B es constante, lo puedo sacar afuera de la integral y me queda la integral de diferencial S, que es B por el área de la espiga, que es L por X. Bien, eso es para un determinado instante del tiempo. Por lo tanto, la Feld inducida será menos la variación del flujo, que es B por L por X sobre T. Por lo tanto, menos B por L por la derivada de X respecto de T. La variación de X respecto de T, yo tengo que la Feld inducida es menos B por L por velocidad. Esto es la velocidad con que se está moviendo ese conductor móvil, esa parte de la espiga móvil. Bien, esto es la Feld inducida
es una B por L por B. Y ese signo negativo quiere decir que es de oposición. Nada más, no tiene ningún otro sentido físico. Bueno, el sentido físico que tiene, por supuesto, es decir, ahora lo que tenemos que encontrar es en qué sentido va a circular corriente, porque si hay una FEM, hay una corriente inducida. ¿Por qué? Porque este circuito está sellado. Si está sellado, hay una corriente inducida. Entonces, esta FEM es de oposición. Es decir, si yo tengo un campo entrante en la cual en el área de esta espira está al mover a la parte hacia mi derecha, están aumentando las líneas de campo entrante, acá se tratará de producir una corriente que me produzca un campo magnético saliente. Eso es lo que quiere decir este signo negativo, que se opone. Si el campo magnético está aumentando entrante, acá se trata de producir un campo saliente. Para producir un campo saliente, la corriente va a circular en este sentido. Bien, la corriente va a circular en ese sentido. ¿Está entendido? A ver, chicos, si lo entendieron, porque esto es muy importante, ¿no? Porque es una de las cosas que se equivocan después en los parciales, una de las cosas que se equivocan. Este signo negativo que lo dio Lenz, en realidad. ¿Entendido? Entonces, entendido eso, la corriente tiene que ser tal que me produzca un campo magnético saliente para que contrarreste que el campo magnético entrante está aumentando en el área de este espín. Bien, hay otra cosita. Fíjense ustedes que la FEM depende del campo, de la longitud y de la velocidad que se está moviendo el conductor. Es decir, si yo tuviera, volvemos a este espín. Si yo voy esa espira y pongo un conductor que se está moviendo en un campo magnético, usted tiene, ahora la longitud es esta, ¿no es cierto? Es esta, la longitud L del conductor. Bien. Les hago una consulta y respóndanme a través del chat. ¿Habrá FEM inducida en ese caso? ¿Habrá FEM inducida? Un chico puso que No. Bueno, fíjense. Yo tengo un conductor que se está moviendo en medio de un campo magnético con una cierta velocidad. No tiene, los otros lados de la espira no lo tienen. ¿Está bien? No tiene, esto X tampoco está. ¿Hay campo magnético? Sí. ¿Está un conductor con una longitud L? Sí. ¿Se está moviendo con una cierta velocidad? Sí. Entonces, hay FEM inducida. En este caso, hay FEM inducida. Lo que no va a haber es corriente inducida. ¿Por qué no va a haber corriente inducida? Porque no está un circuito sellado. Acuérdense, para que circule corriente, debe haber un circuito sellado. Bien, si no hay un circuito sellado, no hay corriente inducida o no hay corriente. Bien, ¿y cuál sería la explicación microscópica? ¿Por qué se produce esta FEM? Está bien, yo la explicación matemática se la doy. Hay un campo magnético, una longitud y una velocidad. Pero ¿cuál sería la explicación física, digamos? La explicación física. Y bueno, ustedes saben que si tengo este conductor, yo lo voy a dibujar un poquito más grande, ¿está bien? Si tengo este conductor, tengo una carga positiva
que se está moviendo con una cierta velocidad v en medio de un campo magnético entrante, acuérdense de la expresión F, esto es una carga positiva, ¿no es cierto? Q por B vectorial B, Q por B vectorial B, el vector B entrante, la velocidad, existe una fuerza magnética, lo cual me lleva que la carga positiva se vaya hacia arriba. Por lo tanto, si hay un movimiento de electrones, o perdón, de las cargas libres, hay un movimiento hacia arriba, acá se tratará de producir, de este lado se irán las cargas negativas. Es decir, mientras las cargas positivas se están colocando un borde positivo arriba, una carga negativa hacia abajo. De igual manera, al generar una carga positiva arriba y otra se genera un campo eléctrico sobre esa carga, que es Q por E, hasta que llega un punto donde se equilibra eso, es decir, se equilibra FB, se equilibra con FE. En ese momento están separadas las dos cargas, ¿bien? Porque en un primer momento es más fuerte FB, entonces lleva la carga positiva hacia arriba, la carga negativa va hacia abajo, se polariza la carga negativa, se crea un campo eléctrico en este sentido, hasta que se equilibran las dos fuerzas, que son iguales en el sentido contrario. En ese momento se produce la fe. Esa sería la explicación para decir que un conductor en medio de un campo magnético con una cierta velocidad v, se produce una fe inducida. Por supuesto que esa fe inducida estará mientras este conductor se esté moviendo. Cuando desaparezca la velocidad, esté quieto, ya no va a haber fe inducida. Para que haya fe inducida debe haber un campo, debe tener por supuesto una longitud y debe ir a una cierta velocidad. Bien, bueno, otro caso sería, por ese caso se lo voy a dejar a ustedes, que lo vean. Si yo tengo una espira, y esto tómenlo a manera de ejercicio, un conductor que transporta corriente, una corriente I, por lo tanto, si este conductor me genera un campo magnético entrante por el semiplano inferior y saliente por el semiplano superior, bien, en lo cual es variable, ¿no es cierto? A medida que me voy alejando de ese conductor rectilíneo infinito, me voy alejando, entonces yo tengo una espira que se está moviendo con una cierta... ¿Se ve bien este color o no? No, no, este sí se ve bien. Si tengo un conductor que se está moviendo con una cierta velocidad v, esto tiene una distancia x y esto tiene una longitud l, averigüen lo que sería la FEM inducida. Bien, ¿a qué sería igual la FEM inducida? Se está moviendo este conductor con una cierta velocidad. Acuérdense que el campo magnético ya no es uniforme, sino que es variable en el tiempo. Si bien es constante, ¿por qué? Porque la corriente I es constante, este campo magnético es constante, pero el campo magnético no es uniforme. Acuérdense que uniforme es distinto de constante. Uniforme quiere decir que varía, la variable es la posición, y constante la variable es el tiempo. Bien, entonces eso es lo que sería FEM de movimiento.
Creo que hay un ejercicio ahí de frente de movimiento, ya lo vamos a ver a eso. Bien, bueno, ahora lo que vamos a ver es un temita muy corto, muy cortito. Vamos a ver ahora lo que sería campos magnéticos variables con el tiempo. Campo magnético variable con el tiempo. A ver si ya han copiado, le doy unos minutos para que copie. Sí. Me parece que los números de problema es que hay muchos conectados. Hay muchos conectados, ¿no? Puede ser. A veces satura. Puede ser, sí. Es como toda la red de la universidad, de 4 a 9, entonces como que... Sí, los alumnos generalmente tenemos problemas. Bueno, listo. Entonces, campos magnéticos variables con el tiempo. Si tenemos un campo magnético entrante, casi siempre lo dibujo entrante, chicos, porque es mucho más fácil. Si no tengo que hacer el circulito, hacer el puntito, es mucho más fácil de graficar, ¿está bien? Pero es lo mismo que sea entrante o que sea saliente. Y tenemos un campo magnético, que es una función del tiempo. Bien, este campo magnético es una función del tiempo. Es decir, si encima de ser una función del tiempo, nosotros decimos que tenemos una espira circular con un cierto radio S y que está en medio de ese campo magnético y que está aumentando en el tiempo, si está aumentando en el tiempo, media fea ha salido la espira, ¿no? Bastante fea. Vamos a tratar de dibujarla mejor. Bien, ahí estaríamos con esta espira. Bien, entonces, esa espira me produce un campo magnético. Suponemos que está aumentando el entrante. Acá en el área de esta espira está aumentando el flujo. Y está aumentando el flujo entrante. Es decir, acá se tratará de producir un campo saliente. Para producir un campo saliente, la corriente va a circular en este sentido. Bien, una corriente en ese sentido me genera el producto de un campo eléctrico también en este sentido. Bien, un campo eléctrico en ese sentido. Si nosotros tenemos, ustedes saben que un campo eléctrico generado a partir de las cargas tiene, digamos, las líneas de campo tienen un principio y un final, ¿está bien? Inician en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Mientras que las líneas de campo son líneas selladas, ¿está bien? No tienen un principio ni un final. ¿Por qué? Porque no existe polos separados, siempre existe un polo norte y un polo sur, por lo tanto tenemos líneas de campo que son selladas. Es decir, es muy distinto un campo eléctrico generado a partir de cargas, como nosotros habíamos visto, que un campo eléctrico generado a partir de una inducción magnética. Bien, en el caso de generado por carga, nosotros teníamos que la diferencia de potencial entre dos puntos era la menos integral de E por diferencial E. Y nosotros decíamos, si el punto final y el punto inicial son iguales, la diferencia de potencial entre ambos puntos
era 0. Si A es igual a B, nosotros podríamos decir que la diferencia exponencial AB es igual a menos integral de E por diferencial L y era igual a 0, porque esos puntos coincidían. Entonces, la diferencia exponencial en el caso del campo eléctrico dependía de la posición de los puntos y no de la trayectoria. Es decir, cualquiera sea la trayectoria, si el punto A y el punto B coincidían, era igual a 0. Distinto es acá, porque si yo evalúo el campo eléctrico a lo largo de esta trayectoria sellada, bien, no es igual a 0, sino que en este caso estamos hablando de un campo eléctrico generado a partir de una inducción o de un flujo magnético variable en el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de un campo eléctrico generado a partir de un campo no conservativo. Si es no conservativo, entonces la integral de E por diferencial L a lo largo de una trayectoria sellada es igual a menos la variación del flujo respecto del tiempo. Bien, eso es lo que sería una frena inducida. Distinto es acá, bueno, acá no lo dibujé, el flujo, la diferencia exponencial a lo largo de una trayectoria sellada era igual a 0, cuando A coincidía con B. Bien, en este caso estamos hablando de campos no conservativos, es decir, un campo eléctrico generado a partir de una variación de campo magnético. Estamos hablando de campos no conservativos. Bien, bueno, entonces hasta acá habíamos llegado con la clase de hoy día. Bien, la clase próxima si empezamos entiendo que vamos a empezar con inductancia, va a ser una clase muy cortita y vamos a seguir con lo que es los problemas. ¿Ah? Vamos a ver si tenemos una clase bien larguita de problemas, cosa que haya problemas de todo tipo, porque estos problemas los tomamos mucho en todo lo que son los finales. ¿Ah? Entonces, bien, hasta acá llegamos. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta que realizar. El día viernes, acuérdense, tenemos la consulta, tenemos consulta presencial. Va a ser acá, pueden concurrir todos, por supuesto, vamos a tener un cierto límite para o sea, no podemos meter gran cantidad en un aula, pero bueno, vamos a tratar de tratar con el profesor Raúl Correa una consulta. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tendríamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No. Nada más. Bueno, listo chicos, nos estamos viendo el jueves. ¿Ah?